El Chandogya Upanishad describe a Brahman, la realidad absoluta, el estado último de la conciencia, de forma evidente y directa como uno sin segundo. Ese inspirado texto no describe al absoluto como creador, controlador, gobernador o señor de alguien, de un segundo. Tampoco habla de uno como algo opuesto, por encima, por debajo o más allá de un segundo, sino exactamente como uno sin segundo. El absoluto, en otras palabras, es lo que no tiene nada fuera de sí, nada existe aparte de él, nada es distinto a él, algo que en Isaías se expresa como «Yo soy el Señor y fuera de mí nada existe», lo cual significa que no existe nada fuera de Brahman, nada fuera del absoluto. En palabras de un viejo maestro zen. Los budas y los seres sensibles no son sino la única mente fuera de la cual nada existe. Por encima, por debajo y alrededor suyo todo existe espontáneamente. Nada existe fuera de la mente de Buda. Obviamente, si existiera algo fuera del absoluto, eso supondría una limitación porque, en ese caso, en lugar de ser uno sin segundo, el absoluto sería ajeno a ese algo. Por eso Brahman, la mente de Buda, la divinidad, es descrita como aquello que todo lo incluye, penetra y abarca. Cuando los Upanishads dicen que todo el mundo es Brahman y que esto también es Brahman, cuando el Lankavatara Sutra proclama que el mundo no es más que mente y que todo es mente, cuando el despertar de la fe afirma que todas las cosas pertenecen a la única mente, cuando los textos taoístas insisten en que no existe nada fuera del Tao y no podemos desviarnos de él, están afirmando precisamente esto. Por citar los apócrifos Hechos de Pedro, tú eres percibido en espíritu. Tú eres como mi padre, mi madre, mi hermano, mi amigo, mi prójimo, mi sirviente. Tú eres todo y todo está en ti. No hay nada que sea excepto tú. O, por citar a Cristo en el Evangelio según Santo Tomás. Yo soy la luz que se encuentra por encima de todo. Yo soy el todo. El todo procede de mí y el todo me alcanza. Astilla un pedazo de madera y ahí estoy yo. Levanta una piedra y ahí me encontrarás. Ahora bien, la afirmación de que la totalidad del mundo es realmente Brahman alienta, en mentalidades muy imaginativas, la fantasía de una bondad uniforme y sin rasgos, la disolución instantánea y total de toda diversidad y multiplicidad, dejando tras de sí un amorfo vacío celestial y inmaculado, omnisciente y omnimisericordioso. Tal desvarío, sin embargo, solo es posible porque consideramos que todo es Brahman, se trata de una proposición lógica que contiene algún tipo de información mental sobre el universo. Al hacerlo así reducimos toda multiplicidad a una confusa masa uniforme, homogénea e inmutable. Pero todo es Brahman no es una conclusión filosófica, una teoría lógica o una explicación verbal de la realidad. Los sabios de todos los tiempos y lugares han coincidido unánimemente en afirmar que el absoluto es inefable y que está completamente más allá de las palabras, los símbolos y la lógica. Y no porque sea demasiado misterioso, sublime o complejo para las palabras, sino, más bien, porque es demasiado simple, obvio y próximo como para poder ser apresado por la red de los símbolos y de los signos. No hay nada fuera de él, por ello no hay forma de definirlo ni de clasificarlo. Como subrayaba Johannes Scotus, Erigen a Dios no se conoce a sí mismo, no sabe lo que es porque Dios no es algo. En cierto modo él es incomprensible para sí mismo y para cualquier intelecto. O, como lo explica Shankara, el maestro del hinduismo Vedanta. Brahman no pertenece a clase alguna ni tampoco tiene un origen común. Por consiguiente, no puede ser definido por palabras que se refieran a una categoría de cosas. Tampoco puede ser definido mediante cualidades porque no tiene cualidades, ni mediante actividades porque toda actividad es ajena a él ya que, según las escrituras, está en reposo sin partes ni actividad. Tampoco puede ser definido por las relaciones porque es uno sin segundo y no es objeto de nada sino de sí mismo. Por esto no puede definirle ninguna palabra o idea ya que, como dicen las escrituras, es aquel ante el cual retroceden las palabras. Este es precisamente el punto central de la filosofía de Wittgenstein. No podemos hacer ninguna afirmación válida sobre la realidad en su conjunto porque no existe ningún lugar fuera de ella desde donde pueda contemplarse o describirse. En otras palabras, solamente podríamos afirmar algo sobre el mundo en su conjunto si pudiéramos salir de él, es decir, si para nosotros dejase de ser todo el mundo. Pero no tiene fronteras porque no existe nada fuera de él.
Y, al carecer de fronteras y de límites, al ser uno sin segundo, no puede ser definido ni clasificado. Podemos definir y clasificar un pez, por ejemplo, porque existen otras cosas, como las rocas, los árboles y los cocodrilos, que no son peces, y basta con trazar una línea mental entre lo que es un pez y lo que no lo es para definirlo y clasificarlo. Pero no podemos definir ni clasificar lo que es Brahman porque, al ser uno sin segundo, no existe nada fuera de él desde donde trazar la línea divisoria. Por esto al absoluto, al mundo real tal y como es, también se le denomina vacío, puesto que todas las definiciones, proposiciones y afirmaciones que hagamos sobre la realidad, están vacías y carecen de significado. Incluso una afirmación como la realidad es lo limitado no sería del todo cierta porque lo limitado excluiría lo limitado. El absoluto, pues, está completamente vacío de toda elaboración conceptual, y la misma palabra vacío, tomada como una idea lógica, carece de validez. En palabras de Nagarjuna, no puede llamársele vacío, ni tampoco no vacío. No puede llamársele vacío y no vacío, ni tampoco ni vacío ni no vacío. Pero, para designarlo se le llama vacío. Dado que todas las proposiciones sobre la realidad están vacías y carecen de validez, lo mismo podríamos decir si tomáramos la afirmación todo es Brahman como una proposición lógica. Si, por ejemplo, tomamos a Brahman como un hecho concreto y categórico entre otros hechos, afirmar que todo es Brahman sería un total contrasentido ya que, como nos diría cualquier lógico, predicar algo sobre todo equivale a predicarlo sobre nada. Brahman no es tanto un hecho entre otros hechos, sino el hecho de todos los hechos. Así pues, todo es Brahman no es una simple proposición lógica, sino una revelación experimental y, si bien la lógica de la afirmación es imperfecta, la experiencia no lo es. Ahora bien, aunque la traducción verbal de la experiencia de todo es Brahman carezca de sentido, la experiencia en sí deja bien claro que no existe nada fuera del absoluto. Como diría Wittgenstein, aunque no pueda decirse, sí que puede mostrarse. Ahora bien, si no existe nada fuera de Brahman eso significa que no existe nada opuesto a él, es decir, que el absoluto no tiene opuestos. Por esto también se le denomina lo no dual, no dos, sin opuestos. Por citar al tercer patriarca del Zen. Todas las formas de dualismo son inventadas por la ignorancia de la misma mente. Son como visiones y flores en el aire. ¿Por qué preocuparse en sostenerlas? Cuando el dualismo desaparece, incluso la misma unidad carece de sentido. La mente verdadera no está dividida. Por ello, cuando se nos pide una identificación directa, solo podemos decir no dos. Pero, como señala Seng-san, no dos no significa uno porque el concepto de unidad pura, al excluir la multiplicidad, es sumamente dualista. El uno singular se opone al muchos plural, mientras que el no dual los incluye a ambos. Así pues, uno sin segundo no significa uno opuesto a muchos sino uno sin opuestos. Así, como ya hemos visto, Brahman incluye tanto lo uno como lo diverso porque el absoluto no es una masa monista indiferenciada que excluya la diversidad. Recalquemos pues que lo importante es que, al no existir nada fuera de lo no dual, no hay ningún punto en el espacio ni en el tiempo donde el absoluto no exista. Y no es que una parte del absoluto esté presente en todas las cosas como afirma el panteísmo, porque eso fragmentaría el infinito asignando a cada cosa una porción diferente del pastel infinito. Por el contrario, no existe un infinito diferente en cada punto, por ese motivo todo el absoluto está total y completamente presente en cada punto del espacio y del tiempo. El absoluto, como dijo San Buenaventura, es una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia está en ninguna o, en palabras de Plotino, aunque no esté en ningún lugar, no hay ningún lugar en el que no se halle. Pero démonos cuenta de que el absoluto solo puede estar completamente presente en cualquier punto del espacio porque él, en sí mismo, carece de espacio. Parafraseando a Eckhart podemos decir que, así como nuestros ojos pueden ver las cosas de color rojo porque nuestros ojos no tienen color rojo, el absoluto puede incluir todo el espacio porque, en sí mismo, carece de espacio. Precisamente por ello caben tantos ángeles en la punta de una aguja, porque no ocupan espacio alguno. El infinito no es un punto ni un espacio, ni siquiera un espacio muy grande, ni una dimensión entre otros puntos, espacios o dimensiones. El infinito carece de punto, espacio y dimensión. No es uno entre muchos, sino uno sin segundo.
la totalidad del infinito puede estar presente en todos los puntos del espacio porque, del mismo modo que el agua, al carecer de forma, puede llenar todo tipo de recipientes, el infinito, al carecer de espacio, no se enfrenta al espacio y es libre de abarcarlo. Y dado que el infinito está completamente presente en cualquier punto del espacio, la totalidad del infinito está completamente presente aquí. De hecho, ante los ojos del infinito no existe siquiera un lugar llamado ahí, puesto que, por decirlo así, como no existe un infinito diferente en cada lugar, nos desplacemos donde nos desplacemos, seguiremos encontrando el mismo aquí infinito. Y lo mismo sucede con el tiempo. El absoluto puede estar completamente presente en cualquier punto del tiempo solo si es, en sí mismo, atemporal. Y lo que es atemporal es eterno porque, como subrayaba Wittgenstein, la eternidad no es una duración temporal infinita, sino la atemporalidad. La eternidad no es un tiempo que perdura continuamente sino un momento sin tiempo. Por consiguiente, la eternidad, siendo atemporal, está total y completamente presente en cualquier instante, por eso la eternidad está ya presente ahora mismo. Ante el ojo de la eternidad no existe ningún entonces, sea este pasado o futuro. El absoluto es, pues, un punto sin dimensiones ni extensión, un momento sin fecha ni duración. Y aunque no se encuentre en ningún lugar, no hay ningún lugar donde no se halle. Esto es, precisamente, lo que significa la omnipresencia. El absoluto está totalmente presente, al mismo tiempo, en todo lugar y en todo momento y quien no encuentra a Dios en todas partes, no lo halla en ninguna. Con todo lo que llevamos dicho, no es de extrañar que todas las tradiciones metafísicas hayan afirmado universalmente que el absoluto es literalmente inalcanzable. Para alcanzar al absoluto es necesario moverse desde un punto en el que el absoluto no exista hasta otro punto en el que sí exista. Sin embargo, no hay punto alguno donde el absoluto no se halle. En otras palabras, es imposible alcanzar el absoluto porque es imposible escapar de él. Por eso es tan importante comprender que, dado que el absoluto ya es uno con todo en todo lugar, no hay modo alguno de fabricar ni alcanzar la unión con él. No importa lo que hagamos o dejemos de hacer, no importa lo que intentemos o dejemos de intentar, jamás podremos alcanzarlo. En palabras de Shankara, Brahman no es algo que la persona deba alcanzar sino que es su mismo yo. Y aun en el caso de que Brahman fuera completamente diferente al yo de la persona, tampoco sería algo que debiera alcanzarse porque, siendo omnipresente, forma parte de su naturaleza estar siempre presente en todo. Leamos cuidadosamente lo siguiente, escrito por el gran maestro Zen Wangpo. Que no hay nada que pueda ser alcanzado no es palabrería, es la pura verdad. Siempre hemos sido uno con Buda y ninguna práctica puede pretender alcanzar esa unidad. Si, en este mismo momento, pudiéramos convencernos de su inapresabilidad y estuviéramos seguros de que nunca podremos alcanzar nada, alcanzaríamos ya la mente de Buda. Es por ello por lo que toda búsqueda está condenada al fracaso. No es fácil comprender el significado de esta enseñanza que nos recomienda dejar de buscar la budeidad. O, para volver de nuevo al comienzo, tengamos en cuenta las palabras de Sri Ramana Maharshi. El yo no puede alcanzarse. Si pudiera alcanzarse significaría que el yo no está aquí y ahora, sino que aún debe ser alcanzado. Pero todo lo que se logra termina perdiéndose. Y lo que termina perdiéndose no es permanente. No merece la pena, pues, esforzamos en conseguir algo impermanente. Por eso digo que el yo no puede alcanzarse. Tú eres el yo. Tú ya eres eso. Así pues, el absoluto, la mente de Buda, el yo real, es imposible de alcanzar. Alcanzar la unión con el absoluto significaría lograr la unión de dos cosas cuando, en realidad, solo existe uno sin segundo. Así, el intento de unificar al alma con Dios no hace más que perpetuar la ilusión de separatividad. No obstante, como evidencian las citas anteriores, el yo está siempre presente y nosotros ya lo somos. En ocasiones se dice que, aunque ya somos uno con el absoluto, no nos damos cuenta de ello, y que, aunque no podamos alcanzar la unión con Dios, sí que podemos alcanzar el conocimiento de esa unión, y que, aunque no podamos producir la identidad suprema, sí que podemos darnos cuenta de ella. A esa comprensión de nuestra identidad suprema siempre se la ha llamado estado último de la conciencia, iluminación, satori, moksha, u liberación.
Ahora bien, aunque la afirmación de que todos nosotros somos Budas pero no lo sabemos y de que, por lo tanto, si queremos liberarnos debemos alcanzar ese conocimiento, no sea del todo falsa, si la examinamos más detenidamente, tampoco es completamente válida porque, según la no dualidad, conocer a Dios es ser Dios y ambas cosas no están, en modo alguno, separadas. Como afirma claramente el Mundaka Upanishad, en verdad, quien conoce a Brahman se convierte en Brahman. Así pues, no existe una cosa llamada Dios y otra cosa llamada conocimiento de Dios, ya que ese conocimiento no es más que uno de los nombres de Dios. Y, dado que los dos son realmente uno y lo mismo, si no podemos alcanzar a Dios, tampoco podemos alcanzar el conocimiento de Dios. Dicho de otro modo, puesto que el estado último de conciencia es Brahman y Brahman no puede ser alcanzado, tampoco puede serlo el estado último de conciencia. Si esta conclusión nos parece extraña, sigamos adelante y supongamos, por el contrario, que pudiéramos alcanzar, obtener o penetrar en el estado último de conciencia. ¿Qué significaría eso? Simplemente que ese estado de conciencia en el que entráramos debería tener un comienzo en el tiempo, que ese estado de conciencia, por lo tanto, no sería atemporal y eterno y, en fin, que ese estado de conciencia no sería precisamente el estado último de conciencia. No es posible entrar en el estado último de conciencia porque este es un estado atemporal, un estado que carece de comienzo y de final. Dicho de otro modo, cualquier estado de conciencia al que podamos acceder no es el estado último de conciencia. Xuan Tse oyó hablar de un maestro de meditación llamado Chiwan y fue a verle. Cuando llegó, Chiwan estaba meditando. ¿Qué haces?, le preguntó Xuan Tse. Estoy entrando en Samadhi, un estado de conciencia superior. Hablas de entrar. Pero ¿cómo alcanzas el Samadhi, con una mente pensante o con una mente sin pensamientos? Si respondes que con una mente sin pensamientos todos los seres insensibles, como las plantas y los ladrillos, estarían en Samadhi. Si contestas que con una mente pensante, todos los seres sensibles lo habrán alcanzado. Bien, replicó Chiwan. No soy consciente de si estoy pensando o no. El veredicto de Xuan Tse fue aplastante. Si no eres consciente de ello, estás realmente en Samadhi todo el tiempo. ¿Por qué hablas, pues, de entrar o salir de él? Si existiera alguna entrada o salida, no se trataría del gran Samadhi. ¿Qué significa, pues, que nunca podamos entrar en el estado último de conciencia? ¿Qué significa que nunca, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, mediante ningún esfuerzo, podamos entrar en el estado último de conciencia? Solo significa que el estado último de conciencia ya está total y completamente presente, que el estado último de conciencia no difiere de nuestro estado ordinario de conciencia ni de cualquier otro estado que podamos tener en este o en cualquier otro momento. El Tao es, precisamente, nuestra mente ordinaria, dice Nansen. Cualquier estado de conciencia que tengamos en este momento, sin importar lo que pensemos de él, sin importar cuál sea su naturaleza, es absolutamente él. No podemos entrar en él porque desde el mismo comienzo siempre hemos estado en él. Por supuesto, esto debía resultar obvio desde el principio. Puesto que el estado último de conciencia es Brahman y dado que Brahman lo incluye todo, el estado último de conciencia también lo incluye todo. El estado último de conciencia no es un estado entre otros, sino un estado que incluye a todos los demás. Esto significa que el estado último de conciencia no es un estado alterado de conciencia porque, siendo uno sin segundo, no existe ningún otro estado alternativo. El estado último de conciencia es perfectamente compatible con cualquier estado de conciencia y con cualquier estado alterado de conciencia, dado que no existe estado de conciencia separado o fuera de él. Como explica René Guénon, el estado de yogi no puede compararse a ningún otro estado de conciencia, sino que engloba a todos los posibles estados del mismo modo que el principio encierra todas sus conclusiones. Todo esto evidencia palpablemente que no solo somos uno con el absoluto sino que además ya lo sabemos. Como dice Wang To, la naturaleza de Buda y tu percepción de ella son una. Y dado que, como hemos visto, la naturaleza de Buda ya está presente, también lo está tu percepción de ella. Si afirmas que eres Buda y que no lo sabes, estás introduciendo necesariamente un dualismo muy sutil entre la naturaleza de Buda y tu percepción de la misma, suponiendo que la primera ya es, pero la segunda todavía está por llegar, y tal cosa no es posible.
En realidad, así como no podemos fabricar el absoluto, tampoco podemos fabricar nuestro conocimiento del absoluto. Ambos están ya presentes. Un monje le preguntó a Requisón Rossi, ¿en qué consiste captar un sonido y liberarse? Requisón tomó entonces unas tenachas, golpeó las brasas y preguntó, ¿lo oyes? Lo oigo, replicó el monje. ¿Quién no ha sido liberado? Preguntó entonces Requisón. Muchos suelen olvidar que el estado último de conciencia no es, en modo alguno, un estado separado o ajeno a nuestro estado presente de conciencia. Por esto intentan equivocadamente generar un estado de conciencia superior radicalmente diferente de su estado presente de conciencia que les permita alcanzar la suprema identidad. Hay quienes creen que ese estado de conciencia superior, particular y exclusivo, depende de determinadas pautas de respuesta cerebral tal como una predominancia de ondas alfa de alta amplitud, por ejemplo. Otros sostienen que el sistema nervioso del individuo debe sufrir varios cambios y evolucionar hasta llegar a un punto en el que aparezca un estado de conciencia nuevo y superior. Otros creen que el estado de conciencia superior solo aparecerá cuando el estrés fisiológico sea eliminado mediante técnicas de meditación. Toda esta palabrería, sin embargo, olvida el hecho indiscutible de que cualquier estado de conciencia en el que podamos entrar, cualquier estado de conciencia que pueda ser alcanzado mediante ciertas prácticas, debe tener un comienzo en el tiempo y, por consiguiente, no es, ni nunca será, el eterno estado último de conciencia. Además, creer que podemos dar ciertos pasos a fin de realizar el estado último de conciencia y alcanzar la liberación, es hacer de ese estado último un efecto. Creer que ciertos caminos, o que determinadas prácticas, pueden acercarnos a la liberación, equivale a hacer de la liberación el resultado de esos pasos, la consecuencia de esos estadios, el efecto de esas causas. Sin embargo, hace mucho tiempo que Shankara se dio cuenta del gran absurdo de esa concepción. Si representamos a Brahman como el resultado de ciertas acciones y creemos que la libertad es el efecto de esas acciones, entonces Brahman sería temporal y habría que considerarlo como algo que ocupa una posición preeminente entre los frutos temporales de las acciones. Pero como la liberación es tan atemporal como el yo eternamente libre, no puede achacársele la imperfección de la temporalidad. Quienes consideran que la liberación es el efecto de algo, sostienen que depende de la acción de la mente, del habla o del cuerpo. Lo mismo ocurre con quienes la consideran como una simple mutación. Ambos puntos de vista están afirmando implícitamente que la liberación no es eterna porque en la vida cotidiana observamos que las cosas que están sujetas al cambio, como la leche agria y similares, y las cosas que son efecto de otra, como las jarras, por ejemplo, no son eternas. ¿Y qué podríamos decir de la creencia de que todos tenemos la naturaleza de Buda pero que no lo sabemos y de que ciertas acciones, como, por ejemplo, la meditación, pueden ayudarnos a lograr ese conocimiento? Shankara es terminante en este punto. Del mismo modo que la claridad de un espejo se manifiesta cuando lo pulimos, hay quienes afirman que la liberación es una cualidad oculta del yo que solo se manifiesta cuando el yo se purifica mediante ciertas acciones. Pero para nosotros esta opinión carece de validez, porque el yo no puede sufrir acción alguna, ya que una acción no puede existir sin la modificación en la que se apoya. Si alguna acción modificara al yo, eso supondría que no es eterno, lo cual es inaceptable. En resumen, dado que el estado último de conciencia es nuestro estado presente de conciencia, es evidente que no existe manera de causar, producir, efectuar o manufacturar lo que ya existe y que, en el caso de que pudiéramos hacerlo, el resultado no sería eterno. Cuando creemos que el estado último de conciencia es un estado diferente de nuestro estado presente, nos afanamos en buscar caminos que puedan conducirnos a ese estado de conciencia superior supuestamente diferente y milagroso, ignorando por completo el hecho de que, aun en el caso de que lo lográramos, ese estado de conciencia superior sería el resultado de ciertas acciones y, por consiguiente, tendría un comienzo en el tiempo. Sin embargo, nosotros creemos que en ese estado superior de conciencia nos aguarda el conocimiento del absoluto. Pero, como explicó Eckhart, si creemos que podemos encontrar a Dios en un determinado estado de conciencia, cuando dicho estado desaparezca también nos abandonará ese Dios.
Contrariamente a lo que suele creerse, escribe Alan Watts, el conocimiento y la contemplación del infinito no tiene nada que ver con ningún estado de trance, porque entre lo finito y lo infinito no existe la menor oposición y, por lo tanto, el conocimiento de lo infinito es compatible con todos los estados mentales, sentimientos y sensaciones posibles. Este conocimiento es un estado de conciencia inclusivo, no exclusivo. De hecho, la dificultad de admitir que ya conocemos nuestra naturaleza de Buda radica en el hecho de que seguimos insistiendo en que el estado último de conciencia es diferente de nuestro estado presente de conciencia. Creemos, por ejemplo, que el nirvana es diferente de samsara, que la iluminación es diferente de la ignorancia y que Brahman es diferente de maya, ilusión. Aún así, Nagarjuna afirma claramente que no existe la menor diferencia entre nirvana y samsara. No hay la menor diferencia entre samsara y nirvana. No existe la más pequeña diferencia entre ambos. Y Xuan Chue comienza del siguiente modo su celebrada canción de la realización del Tao. ¿No ves a ese tranquilo hombre del Tao que ha abandonado todo aprendizaje y esfuerzo? Ni evita los falsos pensamientos ni busca la verdad. Porque la ignorancia es, en realidad, la naturaleza de Buda. Y ese cuerpo, ilusorio y cambiante, es el cuerpo de la verdad. Y el Vedanta puro jamás ha dicho que Maya o la ilusión sea algo diferente de Brahman, sino algo que depende de Brahman. No obstante, nosotros tratamos de escapar de samsara como si no fuera nirvana, intentamos huir de la ignorancia como si no fuera la iluminación y luchamos por erradicar Maya como si no fuera Brahman. A este respecto afirma Fenelon, arzobispo de Cambrai, que no hay ilusión más peligrosa que las ilusiones mediante las cuales las personas intentan escapar de la ilusión. Por consiguiente, toda búsqueda, sea espiritual o no, carece de sentido. Así, considerar al estado último de conciencia como un estado alterado de conciencia es totalmente inaceptable. No niego que podamos alcanzar ciertos estados alterados de conciencia verdaderamente milagrosos, pero eso solo puede suceder porque esos estados son parciales y exclusivos, por ello pueden desarrollarse y perfeccionarse. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el estado último de conciencia que todo lo incluye? Obviamente también podemos entrenarnos para alcanzar el estado alfa, desarrollar nuestras capacidades mediante el uso de los mantras y adiestrarnos en enlentecer la aparición de pensamientos. Sin embargo, todo esto solo es posible porque se trata de estados de conciencia parciales y exclusivos. Por ese motivo podemos prestarles más esfuerzo y atención que a otros estados. Pero no podemos aprender a entrar en un estado de conciencia que jamás hemos abandonado, un estado que incluye a todos los posibles estados de conciencia. No existe lugar alguno fuera del estado último de conciencia desde el que podamos entrenarnos. Escuchemos, de nuevo, a Wanto. Bodhi, el conocimiento de la naturaleza de Buda, no es un estado. El Buda tampoco lo alcanzó. No puede ser alcanzado con el cuerpo ni buscado con la mente. Todos los seres sensibles ya son uno con Bodhi. Cuando sepamos positivamente que todos los seres sensibles son uno con Bodhi, dejaremos de pensar en Bodhi como algo que deba ser logrado. Quizás hayamos oído hablar de alcanzar la mente de Buda, pero esa es una forma intelectual de alejarse de Buda. De ese modo, solo podemos aparentar que logramos la budeidad. Aunque permaneciéramos así durante eones enteros, solo alcanzaríamos el Sambhogakaya, estados de beatitud, y el Nirmanakaya, estados de transformación. ¿Pero qué relación guarda todo esto con nuestra original y real naturaleza de Buda? Después de escuchar esto, muchos de nosotros pensamos, sí, de algún modo comprendo que soy uno con el absoluto, pero todavía no lo sé. No obstante, esta afirmación es obviamente falsa. El mismo hecho de que busquemos a Buda significa que ya sabemos que somos Buda. Consuélate, dijo Pascal, no podrías buscarme si no me hubieras encontrado ya, y lo mismo decía San Bernardo. Nadie sería capaz de buscarte si antes no te hubiera encontrado, oh Blit. Para iluminarnos, primero debemos estar iluminados. Por supuesto, a pesar de lo que digan todos los maestros, un individuo puede creer que realmente lo ignora. Y esta ignorancia radica en la peculiar no dualidad del conocimiento omnipresente de Buda. Estamos acostumbrados a sostener una actitud dual en la que nosotros, como sujetos, miramos un objeto, sea mental o físico, y a sentir que nosotros y el objeto somos dos cosas completamente diferentes.
Del mismo modo, creemos que podemos ver a Brahman como un objeto exterior que se puede contemplar y comprender. Creemos que nosotros, los que comprendemos, somos capaces de alcanzar a Brahman, lo comprendido. Pero Brahman no está dividido en el buscador y lo buscado, ya que en toda la realidad no existe más que uno sin segundo. Sin embargo, a pesar de ello, nosotros seguimos intentando extinguir a Brahman, dividirlo en dos para atraparlo y decir ya lo tengo. Tratamos así de convertir a Brahman en una experiencia, entre otras, que pueda ser comprendida. Pero Brahman, al ser uno sin segundo, no es una experiencia determinada. Si no lo comprendemos así perderemos el tiempo tratando de cazar fantasmas y de apresar el uno. Así pues, al final caemos en la cuenta de que, por más que lo intentemos, no podemos verlo. Pero el mismo hecho de que no podamos verlo es la prueba más palmaria de que siempre lo hemos sabido. En palabras del Kena Upanishad, si piensas que conoces bien a Brahman sabes muy poco de él. Deberás, pues, considerar más atentamente a Brahman. Quien comprenda las siguientes palabras, no lo conozco y, sin embargo, lo conoce verdaderamente. Quien sabe que no comprende a Brahman, lo comprende, pero quien piensa que lo comprende, no lo comprende. Brahman es desconocido para aquellos que lo conocen y conocido por aquellos otros que lo ignoran. Así pues, el desconocimiento de Brahman es el estado último de conciencia y eso es exactamente lo que sentimos en este mismo momento. Dice un poema zen. Cuando quieres conocerlo, no puedes verlo. No puedes sujetarte a él, pero tampoco puedes perderlo. Cuando no puedes alcanzarlo, lo alcanzas. Cuando permaneces en silencio, él habla. Cuando hablas, él permanece en silencio. La gran puerta está completamente abierta a las almas generosas, y ninguna multitud cierra el paso. De la misma manera que un ojo no puede verse a sí mismo o una oreja no puede escucharse a sí misma, nosotros, al ser Brahman, no podemos ver a Brahman. El Brihadaranyaka Upanishad dice no puedes ver a quien ve lo que estás viendo, no puedes escuchar a quien escucha lo que oyes, no puedes percibir a quien percibe lo que percibes, ni conocer a quien conoce lo que conoces. Y el Zenrin lo dice de manera muy sencilla, como una espada que corta pero que no puede cortarse a sí misma, como un ojo que ve pero que no puede verse a sí mismo. Del mismo modo que, cuando nuestro ojo intenta verse a sí mismo, no ve absolutamente nada, a sí mismo, el vacío es lo que siempre hemos buscado y lo que jamás hemos visto ni encontrado. Esa no visión es exactamente él. Y como nunca lo vemos, siempre lo conocemos. Porque todo individuo, explica San Dionisio, por el mismo hecho de no ver ni conocer a Dios, sabiendo también que Él se encuentra en todas las cosas que se sienten y se conocen, comprende que verdaderamente está más allá de la visión y del conocimiento. ¿Todavía no lo veis? ¡Qué bien, ya lo sois! Siguiente extracto. ¿Cómo ser consciente del ser trascendente? Lo primero a observar son las señales que, en términos generales, distinguen al ser trascendente. Es un centro y una expansión de conciencia que se separa creativamente de la mente, el cuerpo, las emociones, pensamientos y sentimientos de la persona. De modo que, quien quiera empezar a intuir ese ser trascendente que todos llevamos dentro, pero que nos excede de nosotros que no es nosotros, puede proceder de la siguiente manera. Empezar lentamente a recitar en silencio, para uno mismo, lo que sigue, procurando darse cuenta lo más vívidamente posible de la importancia de cada uno de los siguientes enunciados. Tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Puedo ver y sentir mi cuerpo, y lo que se puede ver y sentir no es el auténtico ser que ve. Mi cuerpo puede estar cansado o excitado, enfermo o sano, sentirse ligero o pesado, pero nada de eso tiene que ver con mi yo interior. Tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Tengo deseos, pero no soy mis deseos. Puedo conocer mis deseos, pero lo que se puede conocer no es el auténtico conocedor. Los deseos van y vienen, flotan en mi conciencia, pero no afectan a mi yo interior. Tengo deseos, pero no soy mis deseos. Tengo emociones, pero no soy mis emociones. Puedo percibir y sentir mis emociones, y lo que se puede percibir y sentir no es el auténtico perceptor. Las emociones pasan a través de mí, pero no afectan a mi yo interior. Tengo emociones, pero no soy mis emociones. Tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Puedo conocer e intuir mis pensamientos, y lo que puede ser conocido no es el auténtico conocedor.
Los pensamientos vienen a mí y luego me abandonan, pero no afectan a mi yo interior. Tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Hecho esto que puede repetir cuantas veces quiera, uno afirma lo más concretamente posible. Soy lo que permanece, un puro centro de percepción consciente, un testigo inmóvil de todos estos pensamientos, emociones, sentimientos y deseos. Si se persiste en este tipo de ejercicio, el entendimiento que lleva implícito se agudizará, y uno empezará a advertir cambios fundamentales en su sensación de sí mismo. Es posible, por ejemplo, que empiece entonces a intuir una profunda sensación interior de libertad, ligereza, soltura y estabilidad. Esa fuente, ese centro del ciclón, mantendrá su serena lucidez aún en medio de los furiosos vientos de la angustia y del sufrimiento que suelen desatarse a su alrededor. El descubrimiento de este testigo central se asemeja a alejarse de las olas que barren la superficie del océano para sumirse en sus tranquilas y seguras profundidades. Al principio, quizá no se llegue a descender muy por debajo de las agitadas aguas de la emoción, pero con persistencia es posible obtener la capacidad de sumergirse en las profundidades del alma hasta que, tendido en el fondo, mirar atentamente y con tranquilo desapego el torbellino en el que antes nos tenía inmovilizados. El testigo transpersonal. No estoy hablando aquí de la pura conciencia de unidad, sino tan solo del ser o testigo transpersonal. En la conciencia de unidad, hasta el mismo testigo transpersonal acaba disolviéndose en lo atestiguado. Pero antes de que tal cosa pueda ocurrir es necesario descubrir el testigo transpersonal, que entonces actúa como una especie de trampolín que facilita el salto a la conciencia de unidad. Y solo es posible acceder a ese testigo transpersonal desidentificándonos y, de ese modo, trascendiendo todos los objetos concretos, ya sean mentales, emocionales o físicos. En la medida en que, efectivamente, se dé cuenta de que no es, por ejemplo, sus angustias, éstas dejarán de ser una amenaza para usted. Aun cuando la angustia se haga presente, ya no le abrumará, porque ya no estará exclusivamente atado a ella, ya no la corteja, ni la combate, ni le opone resistencia, ni escapa de ella. De la manera más radical, la angustia se acepta totalmente, dejándola hacer lo que quiera. Usted no tiene nada que perder, ni nada que ganar, con su presencia o ausencia, puesto que se limita a contemplar su paso. Así pues, cualquier emoción, sensación, idea, recuerdo o vivencia que le perturbe a uno es, simplemente, algo con lo que se ha identificado de manera exclusiva, y para poner fin a la perturbación es necesario desidentificarse de ese algo. En una palabra, deje que todo eso se desprenda de usted al darse cuenta de que nada de eso es usted. Puesto que puede verlas, esas cosas no pueden ser el auténtico ser que ve, el sujeto. Y como no son su verdadero ser, no hay razón para que se identifique con ellas, se aferre a ellas o se deje esclavizar por ellas. Lentamente, con suavidad, a medida que prosiga con esta terapia de desidentificación, quizá descubra que la totalidad de su ser individual, persona, ego, centauro, que hasta ahora se había esforzado por entender y proteger, empieza a volverse transparente y a desprenderse. No es que suceda exactamente así y se encuentre flotando, desencarnado, por el espacio. Más bien empieza a sentir que lo que acontece a su ser personal, sus deseos, esperanzas, preferencias, rechazos no llega a ser cuestión de vida o muerte, porque dentro de usted hay un ser más profundo y más básico, a quien no afectan estas fluctuaciones periféricas, estas oleadas superficiales, que provocan gran conmoción, pero son poco consistentes. Así, en un nivel personal, el conjunto de su mente y su cuerpo puede sufrir dolor, humillación o miedo. Pero mientras usted se mantenga como testigo de todo ello, como si lo viera desde lo alto, nada de eso le amenaza, de modo que ya no se siente movido a manipularlo, combatirlo o someterlo. Como está dispuesto a ser testigo de lo que le ocurre, a mirarlo con imparcialidad, puede trascenderlo. Como escribió Santo Tomás. Aquello que conoce ciertas cosas no puede tener en su propia naturaleza ninguna de ellas. Así, si el ojo fuese de color rojo, no sería capaz de percibir los objetos rojos. Puede ver el rojo porque es transparente o sin rojo. De la misma manera, basta con que podamos observar nuestros sufrimientos, ser testigo de ellos, para sentirnos desprendidos, libres del torbellino del cual somos testigos. Eso interior que siente dolor, no conoce, en sí mismo, el dolor. Eso que siente miedo no sabe lo que es miedo. Eso que percibe la tensión está libre de tensiones. Ser testigo de estos estados es trascenderlos.
ya no pueden atacarle por la espalda porque están mirándolos de frente. Conciencia sin elección. Así, a medida que empezamos a establecer contacto con el testigo transpersonal, comenzamos a abandonar nuestros problemas, ansiedades y preocupaciones puramente personales. De hecho, y aquí se encuentra la clave de la mayoría de las terapias de la banda transpersonal, ni siquiera intentamos resolver nuestros problemas y aflicciones, tal como seguramente lo haríamos en los niveles de la persona, del ego o del centauro. Pues aquí nuestra única preocupación es observar nuestras aflicciones personales, darnos cuenta de ellas simple o inocentemente, sin juzgarlas, evitarlas, dramatizarlas, actuar sobre ellas ni justificarlas. A medida que surge un sentimiento o una tendencia, nos convertimos en sus testigos. Si surge una aversión hacia ese sentimiento, somos testigos de eso. Si la aversión nos provoca a su vez aversión, somos testigos de eso mismo. Nada hay que hacer, pero si surge un hacer, lo presenciamos. Permanecemos en una conciencia sin elección en medio de todas las aflicciones. Esto solo es posible cuando entendemos que ninguna de ellas constituye nuestro ser verdadero. En tanto sigamos apegados a ellas habrá un esfuerzo por manipularlas, por más sutil que sea. Al entender que no son el centro ni el ser, ya no insultamos a nuestras aflicciones, no clamamos contra ellas ni las tomamos a mal, no intentamos rechazarlas ni nos complacemos en ellas. Cada cosa que hacemos por resolver una aflicción no hace más que reforzar la ilusión de que somos precisamente esa aflicción. Por eso, en última instancia, el intento de escapar de nuestras aflicciones no hace más que perpetuarlas. Lo que tanto nos perturba no es lo que nos aflige, sino el apego que le tenemos. Nos identificamos con lo que nos aflige, y ahí radica la verdadera dificultad. Sea como un espejo. En vez de luchar contra lo que nos aflige, simplemente asumimos hacia ello la inocencia de una desprendida imparcialidad. A los sabios y los místicos les gusta equiparar esta condición de testigos a la de un espejo. Reflejamos cualquier sensación o pensamiento que surja, sin adherirnos ni rechazarlos, de la misma manera que un espejo refleja, perfecta e imparcialmente, cualquier cosa que pase ante él. Como dice Chuang Tse, el hombre perfecto emplea su mente como un espejo, que nada aferra ni a nada se niega, recibe, pero no conserva. Si de alguna manera consigue alcanzar este tipo de presencia desprendida, lo cual exige tiempo, podrá considerar los sucesos que ocurren en el conjunto de su mente y su cuerpo con la misma imparcialidad con que contemplaría las nubes que pasan flotando por el cielo, el agua que se precipita en un torrente, la lluvia sobre el tejado o cualquier otro objeto que apareciese en su campo perceptual. En otras palabras, su relación con el conjunto de su mente y su cuerpo llega a ser lo mismo que su relación con todos los demás objetos. Hasta ahora, ha venido usando el conjunto de su mente y su cuerpo como algo con lo cual mira el mundo. Por eso se apegó íntimamente a ellos y se ató a su limitada perspectiva. Al identificarse en exclusiva con ellos, se encontró ligado y esclavizado a sus problemas, sus dolores y aflicciones. Pero al mirarlos con persistencia se da cuenta de que son meros objetos de la conciencia. De hecho, objetos del testigo transpersonal. Tengo mente, cuerpo y emociones, pero no soy mente, cuerpo y emociones. Como dijimos antes, desde la posición del testigo trascendental uno empieza a contemplar el conjunto de su mente y su cuerpo de la misma manera que contemplaría cualquier otro objeto que apareciese en su conciencia, ya sea una mesa, un árbol, un perro o un coche. Esto podría hacernos pensar que entonces trataríamos a nuestro organismo con el desdén que, en ocasiones, mostramos hacia el entorno. Pero lo cierto es que sucede todo lo contrario. Empezamos a tratar a todos los objetos del entorno como si fuesen nuestro propio ser. De hecho, esta actitud representa la intuición de que el mundo es realmente nuestro propio cuerpo, y como tal ha de ser tratado. De este tipo de intuición transpersonal brota la compasión universal sobre la que tanto insisten los místicos. Se trata de una compasión o un amor de un orden diferente del que se encuentra en el nivel de la persona, el ego o el centauro. En el nivel transpersonal empezamos a amar a los otros, no porque ellos nos amen, nos afirmen, nos reflejen o den seguridad a nuestras ilusiones, sino porque ellos son nosotros. La enseñanza primera y principal de Cristo no significa amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino amarás a tu prójimo como a tu yo. Y no solo a tu prójimo, sino a todo lo que te rodea.
Uno comienza a interesarse por su entorno de la misma manera que por sus brazos o sus piernas. Recuerde que en este nivel la relación con su medio es la misma que la relación con su propio organismo. Un solo ser. Quien empiece a intuir fundamentalmente el ser transpersonal puede darse cuenta de que no hay más que un ser que asume esas formas externas diferentes, pues todas las personas tienen idéntica intuición de esa misma yoidad interior que trasciende el cuerpo. Este ser único trasciende con toda evidencia la mente y el cuerpo, por lo que es esencialmente uno y el mismo en todos los seres conscientes. Así como una persona puede salir de una habitación y entrar en otra, sin que varíe en lo fundamental su sensación interior de yoidad, tampoco sería básicamente diferente si poseyera otro cuerpo, con recuerdos y sensaciones diferentes, pues la yoidad es testigo de esos objetos, pero no está ligada a ellos. La intuición de que el ser trascendente va más allá del organismo individual lleva aparejada una intuición de inmortalidad. La mayoría de las personas albergan la íntima sensación de que son inmortales. Nadie puede imaginarse su propia no existencia. Pero el individuo medio, al existir únicamente como centauro, ego o persona, se imagina falsamente y desea en lo profundo que su ser individual vivirá eternamente. No es verdad que la mente, el ego o el cuerpo sean inmortales. Como todo lo que está compuesto, morirán. Ahora mismo están muriendo, y ninguno sobrevivirá eternamente. La reencarnación no significa que nuestro ego vaya pasando por sucesivas existencias, sino que el ser trascendente es sola y exclusivamente el que transmigra, como lo expresó el propio Shankara. Por consiguiente, tenemos que morir en cierto sentido, para nuestro ser falso y separado, a fin de despertar a nuestro ser inmortal y trascendente. De ahí la famosa paradoja. Si mueres antes de morir, entonces, cuando mueras, no morirás. Y los aforismos de los místicos, que afirman que nadie obtiene tanto de Dios como aquel que está completamente muerto. Por eso, tantas personas que practican seriamente alguna forma de terapia transpersonal coinciden en afirmar que ya no temen realmente a la muerte. Aún podríamos enfocar de otra manera esta intuición fundamental de los místicos y los sabios, que les hace afirmar que en todos y para todos nosotros no hay más que un solo ser inmortal, que nos es común. Tal vez sienta usted, como la mayoría de la gente, que es básicamente la misma persona que era ayer, incluso que es en lo fundamental la misma persona que era hace un año. En realidad, le parece que sigue siendo el mismo hasta donde se remonta su memoria. Digámoslo de otra manera, no recuerda que haya habido nunca un momento en que no fuera usted mismo. En otras palabras, que algo en usted parece mantenerse intacto pese al transcurrir del tiempo. Pero seguramente su cuerpo no es el mismo que era hace un año siquiera. Lo más probable es que sus sensaciones también sean hoy diferentes que en el pasado. Sin duda sus recuerdos en general son hoy diferentes a los de hace 10 años. La mente, el cuerpo, los sentimientos. Todo ha cambiado con el tiempo. Pero algo no ha cambiado, y usted sabe que es así. Siente que algo permanece inalterable. ¿Qué es? Todo cambia pero el ser permanece. Hace un año, por estas fechas, sus preocupaciones y problemas eran básicamente diferentes. Sus experiencias inmediatas eran diferentes, lo mismo que sus pensamientos. Todo eso se ha desvanecido, pero algo permanece en usted. Demos un paso más. Si emigrara a un país completamente distinto, hiciera nuevos amigos, estuviera en otro ambiente, con experiencias y pensamientos nuevos, conservaría aún esa sensación interior básica de yoidad. Imagine que en este momento se olvidara de los primeros 10, 15 o 20 años de su vida. ¿Acaso no seguiría sintiendo esa misma yoidad interior? Si ahora mismo se olvidara temporalmente de todo lo que ha sucedido en su pasado, y no sintiera otra cosa que esa pura yoidad interior. ¿Habría cambiado realmente algo? En una palabra, dentro de nosotros hay algo, esa profunda sensación interior de yoidad que no es recuerdo, pensamiento, mente, cuerpo, experiencia, entorno, sentimientos, conflictos, sensaciones ni estados de ánimo. Pues todo eso ha cambiado y puede cambiar sin afectar sustancialmente esa yoidad interior. Eso es lo que el transcurrir del tiempo deja intacto. Y es el testigo, el ser, transpersonal.
Tan difícil es darse cuenta de que todos los seres conscientes tienen esa misma yoidad interior y de que, por consiguiente, el número total de yoes trascendentes no es más que uno. Ya hemos conjeturado que si tuviéramos un cuerpo diferente, seguiríamos sintiendo básicamente la misma yoidad. Pero eso es lo mismo que sienten todas las personas en este mismo momento. ¿No es igualmente fácil decir que no hay más que una única yoidad o ser que asume diferentes puntos de vista, recuerdos, sentimientos y sensaciones? Y no solo ahora, sino en todo momento, pasado y futuro. Puesto que, por más que la memoria, el cuerpo y la mente sean diferentes, uno siente que es sin duda la misma persona que era hace 20 años, no el mismo ego ni el mismo cuerpo, sino la misma yoidad. ¿No podría también ser la misma yoidad de hace 200 años? Si la yoidad no depende de los recuerdos, ni de la mente ni del cuerpo, ¿cuál es la diferencia? Según el físico Schrödinger, no es posible que esta unidad de conocimiento, sentimiento y opción que llamas tuya haya saltado de la nada al ser en un momento dado, no hace demasiado tiempo. Más bien ese conocimiento, sentimiento y opción son esencialmente eternos e inmutables, y numéricamente uno en todos los hombres, e incluso en todos los seres sensibles. Las condiciones para tu existencia son casi tan antiguas como las rocas. Durante miles de años, los hombres han luchado, sufrido y engendrado, y las mujeres han parido con dolor. Tal vez hace un siglo otro hombre estuvo sentado en este lugar. Como tú, contemplaba con asombro y respeto cómo se extinguía la luz sobre los glaciares. Como tú, había sido engendrado por hombre y nacido de mujer. Sentía dolor y una breve alegría, igual que tú. ¿Era acaso algún otro? ¿No eras tú mismo? No, podría uno aducir, no era yo, porque no recuerdo nada de lo que sucedió entonces. Pero así se comete el error de identificar la yoidad con los recuerdos, y acabamos de ver que la yoidad no es recuerdo ni memoria, sino el testigo de la memoria. Es probable que no pueda usted recordar siquiera lo que le sucedió el mes pasado, pero sigue siendo yoidad. ¿Qué importa, pues, que no pueda recordar lo que sucedió el siglo pasado? Sigue siendo esa yoidad trascendente, y ese yo no hay más que uno en todo el cosmos. Es el mismo yo que se despierta en cada recién nacido, el mismo que miraba con los ojos de nuestros antepasados y que mirará con los de nuestros descendientes. Uno y el mismo yo. Sentimos que son diferentes solamente porque cometemos el error de identificar la yoidad interior y transpersonal con la memoria, la mente y el cuerpo exteriores e individuales, que ciertamente son diferentes. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Pero, ¿qué es en realidad ese yo interior? No nació con su cuerpo ni perecerá a su muerte. No reconoce el tiempo ni alimenta sus aflicciones. No tiene color ni forma, tamaño ni figura, y, sin embargo, contempla la vasta majestad que se extiende ante los ojos de usted. Ve el sol, las nubes, las estrellas y la luna, pero a él mismo no es posible verlo. Oye a los pájaros, los grillos, el rumor de la cascada, pero a él no es posible oírlo. Advierte la hoja caída, la roca cubierta de musgo, la rama con sus nudos, pero a él no es posible localizarlo. No es necesario que intentemos ver nuestro ser trascendente, lo cual, de todos modos, no es posible. ¿Acaso nuestro ojo puede verse a sí mismo? Lo único que necesitamos es desprendernos tenazmente de nuestras falsas identificaciones con los recuerdos, la mente, el cuerpo, las emociones y los pensamientos. Y este desprendimiento no exige ningún esfuerzo sobrehumano ni comprensión teórica. Solo se requiere entender una sola cosa. Todo aquello que uno pueda ver no es el ser que ve. Todo lo que uno sabe de sí mismo no es, precisamente, su ser, el conocedor, la yoidad interior que no puede ser percibida, definida ni convertida en ninguna clase de objeto. La servidumbre no es otra cosa que la identificación errónea del ser que ve con todas esas cosas que pueden ser vistas. Y la liberación se inicia con la simple rectificación de ese error. Cuando nos identificamos con un problema, una angustia, un estado mental, un recuerdo, un deseo, una sensación corporal o una emoción, nos entregamos a la servidumbre, el miedo, la limitación y, en última instancia, la muerte. Todo eso puede ser visto, y por lo tanto, no es el ser que ve. Por otra parte, mantenerse continuamente en la posición del ser que ve, el testigo, es apartarse de las limitaciones y los problemas y, finalmente, salir de ellos.
Se trata de una práctica sencilla, pero ardua, y sin embargo sus resultados no son otra cosa que la liberación en esta vida. Pues el ser trascendente es reconocido en todas partes como un rayo de lo divino. En principio, nuestro ser trascendente es de la misma naturaleza que Dios, de cualquier manera que se quiera concebirlo, porque en última instancia solo es Dios quien mira con nuestros ojos, escucha con nuestros oídos y habla por nuestra boca. ¿Cómo, si no, pudo afirmar San Clemente que quien se conoce a sí mismo conoce a Dios? Este es, pues, el mensaje de Jun, y más aún, el de los santos, sabios y místicos, ya sean amerindios, taoístas, hindúes, islámicos, budistas o cristianos. En el fondo de nuestra alma está el alma de la humanidad misma, pero un alma trascendente, divina, que de la servidumbre conduce a la liberación, del sortilegio al despertar, del tiempo a la eternidad, de la muerte a la inmortalidad. El testigo es un gran paso hacia adelante y un estadio imprescindible y necesario de la meditación, pero no es el último. Cuando finalmente se desvanece, el alma o el testigo acaba disolviéndose en todo aquello que contempla. Entonces se colapsa la dualidad sujeto/objeto y solo queda la conciencia pura no dual, que es muy sencilla y muy evidente. Como dijo un famoso maestro zen cuando alcanzó la iluminación: cuando escuché sonar la campana desaparecieron súbitamente el yo y la campana y solo había tañido.